Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa institucional de la organización sindical Sintra en Cali, que todos los martes a través del canal universitario lleva esta señal para conocer y enseñarles y entender entre todos las dinámicas de lo público, analizando qué pasa desde las instituciones del Estado y la toma de las decisiones del Estado, cómo afectan positiva o negativamente a la comunidad, en este caso a los caleños, a la capital del Valle del Cauca, a Santiago de Cali. Esta noche vamos a hablar especialmente del Hospital Universitario del Valle, la Ley 550, pero estaremos hablando de qué va a pasar con la reforma administrativa en la Alcaldía de Santiago de Cali. Se presentó ya el primer borrador. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Tendrá autonomía el alcalde para poder desarrollar todos los cambios que se proponen? Y miraremos también un poco las empresas municipales de Cali, desde los debates de control, el análisis de control que se le ha hecho a las empresas municipales de Cali, estaremos analizándolo. Nuestra invitada en la noche de hoy, la concejal Patricia Molina, muy cercana a nuestra casa periodística, pero una mujer muy clara frente al tema de la defensa de lo público. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Muchas gracias por invitarme. Le agradezco a usted por estar siempre atenta a nuestro llamado para conocer estos temas tan candentes y del interior del Consejo, del recinto del Consejo, que nos permite conocer pues y analizar qué está pasando al interior de esa organización. ¿Cómo va el Consejo? Pues apenas estamos arrancando con nuevo gobierno, ya tenemos la primera experiencia, que es un debate de un primer proyecto de acuerdo, y digamos hay varias cosas que decir al respecto. Al parecer el proyecto de dar facultades va a pasar, al parecer ya las comisiones conjuntas lo van a aprobar, pero nosotros como Polo Democrático Alternativo hemos decidido votar negativamente este proyecto. Obviamente estamos muy bien sustentados, es un proyecto muy mal diseñado, que además riñe con las buenas intenciones del alcalde. Las intenciones del alcalde Armitage, digamos, tal como las ha manifestado, son no generar más empleo, no quitarle el empleo a nadie, mejorar la calidad de vida, mejorar la administración. Y en ese sentido, así como está diseñado, por muy buenas intenciones que tiene el alcalde Armitage, yo considero que el asesoramiento que tiene no es el mejor. Entonces, hay problemas. Muy bien, 522-7221. Línea telefónica que habilitamos en unos minutos para que nuestros televidentes hablen, dialoguen con nosotros y nos ayuden a desarrollar nuestro programa en esta noche. Otro de los temas que tenemos es el tema del Hospital Universitario del Valle. Recordemos que la semana pasada, finalizando la semana pasada, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca y su junta directiva tomó la decisión de llevar el hospital a Ley 550. La Ley 550 es la ley de insolvencia económica diseñada para las empresas, pero que en algún momento se decidió de que esta Ley 550 cobijara también a las entidades del Estado. Llama mucho la atención que la Ley 550 se lleve para cubrir o para darle manejo a hospitales como el Hospital Universitario del Valle. Hablando con los expertos, los conocedores de este tema, pues genera una gran preocupación, es que la Ley 550 no traerá recursos. La primera función es pagar las deudas, pagar a los proveedores. Una cosa ilógica cuando dice la Constitución que por encima de todo está la salud y el bienestar de los colombianos. Estuvimos allí en el hospital en una rueda de prensa que se convocó para analizar el impacto de la rueda de prensa, de la Ley 550, y en esa rueda de prensa tuvimos la oportunidad de hablar con el senador de la República, Alexander López. Alexander López es un defensor del Hospital Universitario del Valle. Él es presidente de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, quien logró un acuerdo entre la gobernación, la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Universitario del Valle para que se presentara un plan de rescate. Ese plan de rescate tiene 365 días. Los primeros días de enero empezó a ejecutarse y él considera pues que lo hecho entre la superintendencia y la gobernadora del departamento del Valle del Cauca no tiene nombre porque desconoce un compromiso que generaba el rescate del Hospital Universitario del Valle. Y adicional, no se le consultó a los vallecaucanos y a los trabajadores si era pertinente, si estaban de acuerdo de
permitir o aceptar que el hospital se fuera a ley 550. Estuvimos dialogando con el senador Alexander López y frente a este tema nos contó. Hablemos de ley 550 del hospital universitario. ¿Qué impacto tiene esto para el principal hospital del suroccidente colombiano? Bueno, la decisión que toma la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Junta Directiva del hospital de acogerse a la ley 550 o ley de intervención económica es la peor decisión que se pueda tomar. Estamos hablando de un hospital que ha sido, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista tecnológico, la entidad más importante del suroccidente colombiano. Una decisión de estas pone en riesgo al hospital universitario porque lo que hemos descubierto nosotros, o lo que hemos estudiado, es que la gran mayoría de empresas que se acogieron a esta figura de 550 terminaron liquidadas. Y lo que nosotros no queremos justamente es que el hospital universitario termine liquidado. Estamos hablando de un hospital eficiente, estamos hablando de un hospital que presta los mejores servicios en salud del país y podríamos decirlo del mundo, porque finalmente este hospital, el problema no tanto es en este momento de atención, sino de recursos. O sea, el propio Estado es el causante de la crisis del hospital. La alcaldía de Cali le debe más de 26.000 millones de pesos al hospital. La gobernación del Valle le debe más de 60.000 millones y las EPS públicas y privadas le deben más de 80.000 millones de pesos al hospital. Conclúyeme, ¿el principal deudor del hospital universitario sería quién? En este caso las EPS públicas y privadas, ¿cierto? Que le deben más de 70.000 millones de pesos al hospital. Entonces, en esa línea, si estos recursos llegan al hospital, esos recursos podrían resolver el problema y la crisis que hoy presenta el HV. Dicen que la ley 550 le va a permitir un mejor futuro. ¿Eso es verdad o va a restringirle que lleguen ingresos para su funcionamiento? No, es que esa mentira que están ahí en los medios de comunicación o que están ante la ciudadanía manifestando de que la ley 550 va a resolver todos los males no es cierto. Lo primero es que la ley 550 no trae un solo peso adicional al hospital universitario. Tampoco la ley 550 garantiza de que los acreedores paguen ya todo lo que le deben al hospital. Eso no es cierto. Yo lo que he dicho es que la ley 550, además de poner en riesgo el hospital, de poder llevarlo a la liquidación, lo que se está haciendo con esta ley 550 es legalizar a unos acreedores que le vienen cobrando al hospital hace muchos años, pero que el hospital no les ha pagado justamente porque son acreedores malos, acreedores que han venido engañando al hospital y acreedores que han venido cobrando y facturando 3 o 4 veces el valor real de lo que es una prestación del servicio o una tercerización de estas. Entonces aquí podemos estar frente también a un gran negociado que se entra a la ley 550 para legalizar estos acreedores legalizan unas obligaciones que el hospital no tiene con ellos y de esta forma hacen unos particulares un gran negocio. Es que aquí hay varias situaciones que nosotros hemos querido advertir de riesgo y de corrupción que pueden presentarse a la hora de entrar en esta ley 550. ¿Y eso no es un delito, senador? Claro, es un delito porque el hospital o ninguna entidad pública puede entrar a pagar unos dineros que no debe. Y muchos acreedores, pero muchos, aquí me hablaban hoy de 150.000 millones de pesos de acreedores que le están cobrando al hospital, pero aquí mucha gente puede cobrar, que el hospital les deba, eso es otra cosa, pero lo que pensamos finalmente es que si el hospital no les ha pagado es porque el hospital no les debe. ¿Y cómo entender que la gobernación que dijo desde un momento que iba a sacar adelante el hospital tome esa decisión para hacer esos beneficios? A mí me parece que la decisión de la gobernadora Dilian Francisca es una decisión equivocada, no consulta en primer lugar a los trabajadores están en contra de esto, no consulta a los estudiantes, no consulta a la bancada de congresistas del Valle, no consulta al personal médico, no consulta a la ciudadanía vallecaucana. O sea, es que el hospital no es una finca, ni el hospital es una empresita de la doctora Dilian Francisca Toro. Ella tiene que entender que el hospital es un patrimonio de los vallecaucanos, y si ella cree que lo va a salvar ella sola, bueno, que nos lo diga, que nos va a salvar el hospital. Si ella me dice, yo voy a salvar el hospital, en un año se los devuelvo, yo hasta la dejo. Pero ella no puede salir a plantearnos entonces que ella toma las decisiones allá y son decisiones que a nuestro juicio son decisiones absolutamente equivocadas. Finalmente, ¿es legal esta ley 550 desde la perspectiva que usted nos cuenta, senador? No, la ley 550 la puede tomar cualquier entidad porque el hospital está en crisis. O sea, yo no digo que el hospital no está en crisis, el hospital presenta una crisis, pero ya lo he dicho porque es la crisis. Primero que todo, la clase política metió sus manos sucias y nos tiene al hospital sin recursos. Pero lo que yo digo es, bueno, los mismos que nos generaron la crisis ahorita nos meten en 550, bueno, ¿en dónde es que estamos? Pues, es lo que hay que plantearse, no, el hospital puede salir adelante, si al hospital, el Estado, las EPS, el municipio de Cali,
la Gobernación del Valle y la Nación le pagan las deudas, el hospital con una buena gestión, transparente y prestando un buen servicio, este hospital sale adelante rápidamente. Yo soy el hospital universitario. Muy bien, nuestra línea telefónica 522-7221, 522-7221 es el fijo conmigo de las empresas municipales de Cali que tenemos habilitado para que nuestros televidentes participen. Concejala Patricia Molina, usted estuvo en esta rueda de prensa y usted también ha hecho parte de la defensa del Hospital Universitario del Valle. ¿Qué lectura le da a usted la decisión de manera abrupta en que la gobernadora Dilian Francisco decide llevar al hospital la ley 550? Yo lo que creo que es que la gobernadora Dilian Francisca asaltó la voluntad de todos los ciudadanos vallecaucanos, porque si usted mira, digamos, el gran consenso de todos los estamentos, tanto los médicos como los estudiantes, todos los trabajadores y la ciudadanía en general, estamos por proteger el hospital. Y lo que la gobernadora Dilian Francisca ha hecho es básicamente enterrarnos una puñalada por la espalda y esto va camino a la liquidación. Todos sabemos lo que significa la ley 550 y más para los hospitales. En el caso de la HV, que prácticamente su fuente de financiación es las EPS. Entonces las EPS, usted sabe todo el traumatismo y el abuso que cometen cuando demoran los pagos, cuando le ponen 1000 trancas para poder pagar 1000 cosas, hasta por la cédula de alguien, el nombre de fulano, etcétera. Conocemos 1000 triquiñuelas que hacen las EPS para poder no girarle la plata al hospital, y el gobierno nacional simplemente queda impávido, permite que eso pase, y entonces toca estar presionando al gobierno nacional para que a su vez el gobierno presione a las EPS. Eso significa que vamos a seguir con el mismo traumatismo, y en tanto los acreedores son los primeros que van a recibir su plata, ¿cierto? De los pocos recursos que tenga la HV, los acreedores como cuáles, como Vallefarma, que es terrible, hombre, que un proveedor de estos que nos cobra el 200 y 300% de los medicamentos, que eso es un crimen con la ciudadanía, resulte que es el mayor acreedor, uno de los mayores acreedores, y ellos entonces van a empezar a ser premiados porque van a recibir su pago, mientras todos los recursos que se requiere liberar para hacer inversión en el hospital y mejorar la calidad de la atención, poderle pagar a los trabajadores, a los médicos, no se va a tener. 92.000 millones de pesos fueron los compromisos de la gobernadora que en un tiempo determinado le iban a girar al Hospital Universitario del Valle. Le pregunto a usted, concejala, ¿por qué la gobernación no le paga los dineros que le debe al hospital? ¿Por qué la alcaldía de Santiago de Cali no le paga los más de 25.000 millones de pesos por el tema de Calisalud al Hospital Universitario del Valle? Y la gran pregunta, ¿por qué el Estado toma medidas directas para que los ciudadanos paguemos los impuestos, nos obliguen a pagar, pero no hay poder divino que obligue a las EPS a que le paguen a las instituciones de salud? ¿Cómo entender esta dinámica? Eso es una muy buena pregunta, porque entonces hay que evaluar qué tipo de Estado tenemos, y obviamente no es un Estado social de derecho. Yo creo que estamos muchas veces incurriendo, digamos, en cosas inconstitucionales. Nosotros acá protegemos obviamente a toda la banca, al sector privado, pero al ciudadano no lo protegemos, menos con un derecho como es el derecho a la salud. Entonces, el tema de Dilian Francisca y la gobernación, que le deben 160 y pico mil millones de pesos al hospital y que prácticamente desconoce la deuda, dice que no se la debe. Y esos 90 millones de pesos que dice que va a entregar es a un término como de unos 10 años, donde realmente eso en nada alivia la situación del hospital. Entonces hay una inconsciencia total, ahí es una carrera desenfrenada para privatizar, para favorecer a unos cuantos, y todos sabemos, y yo lo voy a decir aquí frontalmente, que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido involucrada en serias investigaciones frente al deterioro de la salud pública, especialmente la del Valle del Cauca, y ha sido involucrada, digamos, en todas las instancias donde hay denuncias que se vienen investigando, frente a que ella tiene fichas en todas las instancias, en la superintendencia, no sé qué, cuando hay demora en el pago digamos, o en el cobro de una cartera. Entonces ahí entran los abogados y entran, digamos, todo lo que sabemos que se ha denunciado y que está siendo investigado. Y mi abuelita decía, si el río suena, piedras trae. Entonces hoy todo está por saberse. Lo que sí tenemos claro es que es cierto
que el sector privado y la clase política ha incursionado hace mucho tiempo en la salud como un negocio, la ha mercantilizado, por eso han hecho leyes que les favorece para, digamos, ser prósperos sus bolsillos, llenar sus bolsillos con la salud, pero no en favor de la gente. ¿Qué va a pasar entonces con el hospital? Estadísticamente, todos los hospitales que han sido intervenidos, que han sido llevados a 550, a ley 550, estadísticamente el 75% han sido privatizados, pero para nadie tampoco es una mentira de que el Hospital Universitario del Valle, su infraestructura, su ubicación y todo ese complejo que se ha construido por más de 50, 60 años es muy atractivo para el capital privado. Pues claro, obviamente, es que mire, el HV no solo le presta servicios a digamos, estos 3 departamentos que es Valle del Cauca, Nariño, sino que también viene Putumayo. Todo el suroccidente colombiano acude al HV. No tienen dónde más acudir, digamos, cuando requiera servicios de ese nivel. Entonces, es muy apetecible. Obviamente, tan apetecible es que se ha venido privatizando. Cuando se entregan servicios, por ejemplo, miocardio, ¿cierto? Cuando se entregan servicios a grupos de médicos, a clínicas privadas que son de médicos muy prestigiosos, no son cualquier médico. A veces los médicos, es muy curioso porque cuando salió la ley 100, muchos médicos pensaban que era que podían armar cualquier empresita y entonces iban a ser prósperos como empresarios de la salud y se dejaron llevar por la ley 100. Hoy los más golpeados son los médicos, la gran mayoría de médicos que trabajan honestamente y que prestan su servicio. Los pocos médicos que se han enriquecido con la salud, pues son los que siguen ávidamente detrás de todo este tipo de servicios y de las privatizaciones. ¿Cómo entender también desde la necesidad, porque estuvimos recorriendo el hospital y ve uno una crisis inmediata, una necesidad de la atención primaria en salud por parte de muchos de los ciudadanos que se encuentran en el Hospital Universitario del Valle? ¿Cómo entender la indiferencia de un ministro de salud que prometió y hace 2 semanas estuvo a 4 o 5 cuadras del Hospital Universitario del Valle inaugurando otra institución de salud, pero nunca tomó la decisión de visitar el hospital y conocer su realidad? Porque obviamente todo el andamiaje gubernamental, los ministros son ministros que vienen es precisamente con la tarea de fortalecer el sector privado. Venimos hablando hace mucho tiempo de la puerta giratoria. Entonces, ¿cómo estos grandes funcionarios, cierto, de gobierno, además seleccionados por el presidente Santos, porque es que el presidente Santos no es ajeno a eso? El presidente Santos tiene una política donde la privatización avanza, un modelo neoliberal terrible, que él ha profundizado, y él, más que nadie, entre Uribe y obviamente mucho más Santos, ha profundizado el modelo neoliberal, y en ese sentido, ellos lo que piensan es que el Estado se reduzca a lo mínimo posible y que lo demás lo preste el sector privado. Entonces le entrega todas las funciones del Estado, los deberes que tiene el Estado con los ciudadanos, se lo entregan al sector privado. Entonces es un modelo que se viene impulsando en el país y que ha cogido mucha fuerza y se ha profundizado desafortunadamente porque los ciudadanos colombianos somos muy ignorantes del tema político. Muy bien, vamos a irnos a unos mensajes institucionales y al regreso volveremos a esos diálogos que tuvimos con los actores, con aquellos que defienden al Hospital Universitario del Valle, para seguir conociendo la posición de los trabajadores, de los médicos y de la comunidad en general que hoy reclaman por el Hospital Universitario del Valle. Recuerde que usted está en el tester que mide lo público. 1716.06 metro cúbico de agua residual. Yo soy el Hospital Universitario. Yo soy el Hospital Universitario. Yo soy el Hospital Universitario. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel,
Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria Gilot de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Muy bien, regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy analizando el tema del hospital universitario con la ley 550. Estuvimos en esa rueda de prensa y buscando argumentos para analizar el impacto y el alcance que tiene esta decisión por parte de la gobernadora del Valle del Cauca. Nos encontramos con una médica residente que lidera estos procesos de la defensa del hospital universitario del Valle. Como usted lo dice, concejala, los médicos son parte de estos afectados de la ley 100, pues hay un análisis importante que le hace esta médica a don Evaristo, como ella lo denomina, el símil que quiere hacer para analizar el estado agónico donde los herederos esperan que muera para recoger parte de esa herencia. Los invitamos para que escuchen y analicen este diálogo que sostuvimos con una de las médicas que lideran el proceso de defensa del Hospital Universitario del Valle. Hablemos un poco de don Evaristo. ¿En qué estado se encuentra don Evaristo? Bueno, don Evaristo es un estado, digamos, lo que se ha hecho después de toda la movilización que presentó la Universidad del Valle, encabezada por sus estudiantes. A don Evaristo lo que le han hecho es que todos los faltantes los han ido rotando. Entonces un día faltan, por ponerle un ejemplo que no es real, pero muy acercado. Un día le faltan los guantes, pero al día siguiente no, pero le faltan las jeringas, y al día siguiente no le faltan las jeringas, sino que le falta la ampicilina. Yo creo que esto también de alguna manera, aunque uno no lo quiera ver y lo quiera negar, ha sido una estrategia para que la crisis no se sienta tan profunda. Eso es el estado de Evaristo. Tristemente, no tenemos, siendo un hospital de este nivel, de esta complejidad, en esta ciudad, en este departamento tan violento, no contamos con cirujanos durante todos los turnos, y eso es algo que no se le dice a la gente. Muchas veces estamos sin cirujano durante las noches, durante los días, y esos pacientes simplemente hay que remitirlos, pero de eso no se ha hablado, digamos, en este momento. Bueno, estamos hablando de la analogía de don Evaristo, que es el Hospital Universitario del Valle Evaristo García. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuál es la salud de don Evaristo, del Hospital Universitario? Yo lo decía hace un momento, lo que yo veo en don Evaristo, que se lo digo muy cariñosamente, incluso siempre le hablamos así, es que es un paciente maltratado, golpeado ya, su estado de salud es bien precario, y aparte yo lo veo siempre envejecido. Y como lo decíamos ahorita, tristemente lo que nosotros creemos que van a hacer es sostener su agonía hasta que pueda pagar hasta el último peso que debe, como ese abuelito que la gente aguanta y aguanta y aguanta hasta que firme el testamento. Bueno, eso es importante, pero quiero preguntarle ahora de la decisión que acaba de tomar la gobernadora con su junta directiva. Es ley 550, pero la ley 550 ha sido diseñada para las empresas. ¿Cómo entender que hoy se mire la salud como una empresa y se decida aplicar
esta norma al Hospital Universitario del Valle? Bueno, varias cosas. Lo primero es hacer la claridad. Yo sé que muchos de los estudiantes de la universidad lo entendemos, pero quizá no todos lo entendemos de esta manera. La ley 550 no es intervención, son distintas, ¿sí? Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Y lo segundo es que esta ley 550 se genera en el 99 precisamente para empresas, para el rescate de las empresas. Intentan aplicar el modelo, primero estaba vetado, pero ahora en este momento se puede aplicar ese modelo de 550 para los hospitales. Entonces, como usted bien lo decía, ahí viene la primera pregunta, es ¿cuál es la concepción entonces de los hospitales? Como una empresa que han llamado empresa social del Estado, pero que sigue con esa connotación de empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que responde ante la rentabilidad económica y no ante la rentabilidad social, como bien está estipulado en la ley estatutaria 1751. Nosotros no tenemos por qué generar ganancias, ¿sí? Esa no es la finalidad de un hospital. Yo hacía mención a las palabras precisas que había utilizado la gobernadora Dilian Francisca Toro, porque ella lo que dice es que con esta ley 550 el hospital va a tener la capacidad para pagar lo que debe. Si una tristemente lo digo, si una médica piensa que lo que tiene que hacer este hospital en este momento es pagar sus deudas, pues ya sabemos cuál es su concepto de salud y ya sabemos para dónde va este hospital. Doctora, pero la ley también 550 tiene una característica especial, es que está dada para que aquellas empresas vayan al salvamento y que tienen una posibilidad de recuperarse. Pero ¿cómo entender que vamos a la ley 550, pero que al final la intención es que este hospital sea totalmente liquidado? Bueno, entonces varias cosas. Esa opción de quedar en 550 y salvarse de alguna manera, lo que han demostrado los estudios que ha realizado la Superintendencia de Sociedades, que es un estudio largo, es un estudio a 10 años, es que realmente eso no es lo que le pasa a la mayoría de las empresas. Primero, cuando uno toma la decisión de entrar en 550 no quiere decir que ya entró en 550, hay que hacer unos criterios, digamos, para ingresar a 550. Yo estoy segura que un estudio serio sobre el hospital no le daría la capacidad ni siquiera de entrar en 550, porque la posibilidad de perderse es demasiado alta, pero también estoy segura que las decisiones políticas que se pueden tomar van a hacer que el hospital pueda ingresar a 550. Eso es lo primero. Lo segundo es que el porcentaje de empresas que han terminado liquidadas en 550 es muy alto. Y además, como bien lo decía ahorita en uno de sus artículos, la misma ley dice que si al final de la negociación, que es una negociación rápida, que no puede superar los 3 meses, al final de la negociación los acreedores y la empresa no acuerdan esos pagos, inmediatamente se va a liquidación. Como lo decía ahorita, no es ni siquiera necesaria una intervención con fines liquidatorios, sino que simplemente la empresa se tiene que liquidar. ¿Quién es el principal deudor del Hospital Universitario del Valle? En términos generales son las EPS, ¿sí? Pero particularmente quien más le debe en ese momento es Caprecom. Pero no es el Estado el que más le debe en ese momento al Hospital Universitario. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón el Estado decide que hay que liquidar el hospital? Yo me hago todos los días la misma pregunta y la única respuesta que encuentro es que las entidades públicas no somos rentables desde el punto de vista económico, sino que somos rentables socialmente y seguramente al Estado le es más fácil quitarse su responsabilidad con los hospitales, dejar de atender a la gente más vulnerable y simplemente, como el modelo estadounidense, cada cual tenga la salud que puede, lo que puede pagar de acuerdo a su capacidad adquisitiva. ¿Y ustedes, los estudiantes, creen que el hospital universitario es totalmente viable, que tiene una posibilidad de ser rescatado? Evidentemente, y más, digamos, a la luz de la ley estatutaria 1751, donde la rentabilidad tiene que ser social. Nosotros estamos absolutamente seguros que ese hospital es viable, incluso es viable económicamente, que es lo que la gente se pregunta. Si aquí los organismos de control hacen lo que tienen que hacer, si la misma cultura institucional ayuda y si el flujo de recursos realmente tuviera la intencionalidad de que ese hospital funcionara, evidentemente que es salvable. Y además, otra cosa que quería decirles es que este problema del Hospital Universitario del Valle no es el problema del Hospital Universitario del Valle, es el problema de los 12 hospitales universitarios públicos que le quedan a Colombia. Es
es exactamente igual si usted va a Cartagena o si usted va a la UIS. Ellos están en el mismo problema, en puntos distintos de la crisis, pero están en el mismo problema. Y eso también hace parte de un modelo en el que un hospital universitario no es equiparable a otra clínica o a otro hospital. No nos pueden comparar y no nos pueden poner en la misma línea. Nosotros estamos ahora muy pendientes de una ley que está siendo debatida en el Senado, que la han llamado la Gaviria Uribe, muy espinosa, muy peligrosa, muy similar a la reforma 210 que se intentó promover en 2013, muy igualita, y nosotros ya nos estamos preparando para de alguna manera hacerle frente a esa ley, porque sí necesitamos una ley de hospitales universitarios para hacernos distintos, para darle una categoría diferente, pero no esta que están dando en el Congreso. Doctora, ¿cuál va a ser el impacto de esta decisión para el ejercicio de la formación académica de los estudiantes de la Universidad del Valle? Varias cosas. Lo que más le preocupa a la gente es dónde van a ir a rotar, ¿sí? Decir que lo primero que va a pasar es que dentro de la junta directiva está la Universidad del Valle presente, pero apenas se aplique 550, esa junta directiva desaparece y pasa a ser una junta de acreedores, y como la Universidad del Valle no es un acreedor, evidentemente no va a tener ningún poder de decisión sobre el hospital. Segundo, y lo que yo siempre digo, cuando el hospital se transforma hacia, por ejemplo, si se volviera privado, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que no vamos a ejercer la medicina honesta que ejercemos ahora. En el hospital, si un paciente necesita una tomografía, por decir un examen, no se le manda una radiografía, se le manda una tomografía. Si usted va a cualquier entidad privada, es mucho más barata la radiografía, entonces simplemente se constriñe el ejercicio de la medicina y se manda lo que se puede y no lo que el paciente necesita. Eso en términos generales es lo que le pasaría a la facultad. Y sí decirlo, yo creo que si el hospital universitario desaparece como hospital universitario público, la Facultad de Salud está realmente amenazada, y en términos de honestidad de la medicina, de honestidad de la salud, pero también en términos de que puede desaparecer porque no va a tener cómo pagar otros convenios. Doctora, le agradezco mucho, muy amable este diálogo para aclararle a los televidentes la realidad de lo que está pasando con el hospital. Muchísimas gracias, y una última cosa por decir. La Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle tiene un puesto para la Universidad del Valle. El profesor Varela votó a favor de la ley 550, y eso es una denuncia que tenemos que hacernos y que tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando y cuál es la verdadera posición de la Universidad del Valle como institución. Muy bien, importante el diálogo que teníamos con esta médica que lidera el proceso de defensa del hospital universitario, pero me decía con mucha tristeza es que el hospital universitario como centro referente de la formación de los médicos y de los profesionales del área de la salud se va a ver golpeado inmensamente por este tipo de decisiones. ¿Qué cree usted que va a pasar entonces con los médicos, los bacteriólogos, todos los profesionales del área de la salud de la Universidad del Valle? Mire, yo creo que no hay una decisión más irresponsable que la que tomó el señor Edgar Varela en esa junta, y que lo hace de una manera unilateral, autocrática, antidemocrática, donde este rector no consulta los intereses de la masa que él supuestamente representa, porque es que no hay nada más dañino para nuestros estudiantes y nuestros estudiantes de medicina, todas nuestras áreas de salud, que quedarse sin el hospital, que es donde ellos realmente pueden poder hacer realidad que su profesión, culminar su profesión, porque en ese centro, en esa institución, es donde ellos pueden hacer sus prácticas. Entonces, mire el caso de la Nacional se pudo dar el lujo de poder tener su propio hospital. Mire, nosotros estamos lejos de esto porque la Universidad del Valle no tiene la capacidad para ello, y fuera de eso entonces se toma una decisión de esta de apoyar la ley 550, y por ahí estuve leyendo un comunicado espantoso donde pretende justificar que es que ahí ya le quitamos de encima a los embargos. Por favor, como si nosotros no supiéramos leer que en la ley 550 lo primero que se va a pagar es a los acreedores, es lo primero. Entonces, ¿para qué va a embargar un acreedor si va montado en coche?
va montado en coche. Entonces, yo sí, sinceramente, me da pánico. Yo amo mi Universidad del Valle, yo la amo, y me da pánico que tengamos un rector de este calibre que, le cuento, si hizo esto con el hospital, yo creo que podrá hacer cosas terribles también con la Universidad del Valle. Qué pánico que el que me da. Entonces, él tendrá que responder. Es una decisión, mejor dicho, terrible. Dialogando con, concejala, dialogando con estudiantes, nos colocaban ejemplos muy claros que algunas de las áreas ya privatizadas que se le entregaron a privados, ellos ya no pueden acceder a realizar las prácticas en ese sector. Claro, es obvio. Dentro del propio hospital, con nuestros propios recursos, con la infraestructura nuestra, donde se ha metido la plata pública, al entregársela al privado es el que manda ahí. ¿Posibilidades de reversar esta decisión? ¿Cuál? ¿La de la ley de 550? La de la ley 550. Yo creo que sí, en tanto la ciudadanía se movilice. Yo pienso que sí. Necesitaríamos organizar, digamos, ya que la gente responda, que la gente entienda que se está jugando en la vida, porque el 70% de la población que se atiende en el HV es la población de Cali. Y le cuento, la población más pobre. Entonces, estamos jugándonos la vida. Nosotros que vivimos en las comunas, que nos tocan los niveles pues 1 y 2, sabemos la debilidad de la red pública de salud y de estos niveles, y por mucho esfuerzo que se haga, finalmente toda nuestra población que sufre, digamos, algún problema grave de salud en un momento dado, un accidente, lo que sea, tarde que temprano tiene que venir, y su única esperanza es el HV. Entonces nos estamos jugando en la vida. Muy bien, vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regreso vamos a cambiar, como dice el argot de los toros, de tercio, porque nos vamos a ir a analizar el tema del Consejo y de la alcaldía del señor Maurice Armitage y de la nueva reforma pues que se le da a la ciudad de Santiago de Cali. Nos vemos en unos segundos cuando regresemos de estos mensajes institucionales. 1462.62 metro cúbico de agua. Yo soy el hospital universitario. Yo soy el hospital universitario. Yo soy el hospital universitario. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados. No hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Muy bien, regresamos nuevamente el tester, hablando hoy del HV, ley 550, pero ahora nos vamos a hablar de la administración del doctor Maurice Armitage y qué ha logrado el Consejo en estos casi 90 días de este año 2016. Doctora Patricia Molina, hablemos de la reforma a la administración municipal.
A ver, el municipio de Cali necesita una reforma a su estructura, más por el contexto que vivimos político hoy en Colombia, que tiene que ver con el proceso de paz, que pues, mal llamado proceso de paz en el sentido de que nosotros no tenemos ninguna paz. Tenemos unos acuerdos en La Habana para poner fin al conflicto armado, que es un elemento de avance hacia la paz, pero que no es la paz. La paz realmente se hace con políticas de paz y no como de guerra como las que tenemos. Nosotros todos los días vemos leyes que aprueban cantidad de cosas que van en contra de la paz y van bien en pro de la guerra. Sin embargo, en este escenario de posconflicto que se viene, Cali, que es una ciudad de posconflicto, requiere tener una estructura que responda a ello, porque nosotros, Cali, por ejemplo, es una ciudad de víctimas, es una ciudad que tiene la que recibe más cantidad de desplazados en todo el país, desde La Guajira hasta Florencia, hasta la última cola de Colombia. Realmente de todas las regiones, Cali es la que más recibe desplazados. Entonces, nosotros hoy tenemos una cantidad de gente aquí que no tiene derechos, que está en la periferia, que vive en condiciones terribles, su calidad de vida es muy, muy pobre, y aparte de eso se piensa, digamos, que a Cali y al Valle del Cauca van a llegar muchas personas que se van a reinsertar a la vida civil del proceso pues de la dejación de armas. Entonces eso significa mucho, es un gran peso para la ciudad. Tenemos un atraso enorme en derechos, en garantía de derechos, estamos hablando del HV, imagínense nada más de eso, de la salud. Entonces sí se necesita la reforma administrativa. ¿Cuál es el problema? Esto que están planteando ahora, en mi criterio, no es una reforma administrativa como tal, parece más el afán y el acomodamiento, no solo del alcalde, no es del alcalde propiamente, al alcalde, digamos, le han metido en esa prisa, en esa carrera, él sabe que necesitamos reforma, pero le han metido en esto, en una carrera sin sentido, porque es que una reforma, primero, para poderse hacer y decidir, tiene que tener estudios técnicos, y aquí no existe absolutamente ningún estudio técnico, se está violando incluso la norma. Y nosotros, digamos, el Consejo tiene la facultad por Constitución de ser el que determine la estructura administrativa. ¿Qué es la estructura? Pues si vienen tantas secretarías, cómo vienen, cuántas direcciones administrativas, cómo es el muñeco, pues la estructura que el organigrama adopta, funcional de la alcaldía. Sí, pero la función ya de crear cargos, de suprimirlos, de fusionarlos, todo eso es del alcalde. De sacar de contratistas. Eso es del alcalde. Exclusivamente el alcalde. El alcalde es el que determina a quién nombra, a quién no nombra, si mete tantos PS, cuántos cargos necesitan la Secretaría del Deporte, si necesitan sus secretarios o no. Las subsecretarías sí nosotros entraríamos a determinar estructura, pero ya los cargos en sí mismos los determina el alcalde. Entonces, digamos, se ha dado una mala información, pero en el ánimo maléfico de querer poner entre la espada y la pared al Consejo, diciendo que es que el Consejo no aprueba porque no le dan tantos cargos, cuando los cargos son potestad del alcalde. Yo con eso no quiero negar que existen todo tipo de presiones, pero es que las presiones no van solo del Consejo a los alcaldes, sino también de las alcaldes o sus funcionarios hacia el Consejo. Y eso, digamos, es lo que hemos visto. Hemos visto cantidad de artículos en el diario El País, que además no es el diario que menos autoridad moral podría tener, porque si hablamos de los Lloreda, pues, y ese señor Diego Martínez, el Martillo, que jamás cuenta que sus familiares están prófugos de la justicia precisamente por haberse robado recursos públicos. Póngale cuidado. Entonces eso sí no lo dicen, pero entonces todo el tiempo presionan para que adelanten aquí una reforma que finalmente no sabemos ni qué busca. Entonces, ¿ellos qué pretenden? Que el Consejo firme un cheque en blanco, entregando sus facultades que le da la Constitución, entregando todo en un acto de fe, y de esa manera el alcalde procede a hacer la reforma. Si fuera el alcalde el que la hiciera, el alcalde Armitage, yo le quiero decir mi opinión. Yo creo que el señor Armitage, el alcalde Armitage, ha expresado de buena voluntad, y yo creo en ese sentir de que él quiere mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar las condiciones, que haya más empleo, igualmente en la alcaldía. Yo siento que él cuando lo dice sinceramente. Lo que pasa es que él no es el que va a desarrollar todo este proceso, sino unos asesores que tiene que, en mi criterio, no van... Nicolás Orejuela está al frente de esa reforma. Digamos, ahí están varias personas, está obviamente Nicolás Orejuela, su secretario privado, y está obviamente Juan Fernando Reyes Curi, que es el secretario general,
está María Jimena Román, que es la jurídica, la directora jurídica, y hay otros funcionarios, muchos otros. Y yo no creo, digamos, en cosas que se han venido adelantando, porque ellos fundamentan esta reforma en elementos que venían trabajando desde el gobierno de Guerrero. Y si hay algo más perverso que le ha podido suceder a la ciudad de Cali, es el gobierno de Guerrero en los últimos tiempos. Y ellos venían como funcionarios de Guerrero. Entonces, así llegan a diciembre, y en diciembre generan, por ejemplo, un manual de funciones que es determinante para respetar los derechos de los trabajadores. Entonces, ese manual de funciones que ellos generan es un adefesio total, violador de todos los derechos laborales, desaparecen las equivalencias, las homologaciones, o sea que un trabajador al cual le suprimen su cargo, pues se tiene que ir, porque si a él lo quisieran acomodar en otro espacio, es posible que todo lo que él hizo, su trayectoria, no se lo homologuen y pueda él pasar, tenga movilidad hacia otros cargos o hacia arriba para cargos superiores a los cuales se ha preparado y que tiene derecho. Entonces, el alcalde, perdón, concejala, el alcalde habló que un gran número de los contratistas iban a ser nombrados. ¿Eso se cobija, se contempla dentro de esta propuesta al interior de la reforma? Mire, yo creo que eso no va a ser posible, porque es que la reforma, para poder que usted vincule una cantidad de gente, poquita o mucha, neta, o poquito o mucho dinero. Y cuando se habla de esa manera, pues estaría uno pensando que tendría disponible una cantidad de presupuesto para poder hacerlo, y la verdad es otra. O sea, el municipio de Cali no tiene esa cantidad de presupuesto como para vincular a todos esos contratistas. Eso es imposible. Los contratistas seguirán estando, existiendo, y en gran mayoría, porque realmente los recursos son pocos para poder vincular a algunos otros trabajadores. ¿Buena o mala la decisión de una reforma administrativa para Cali? No, a mí me parece que es una decisión, hoy es necesaria, de eso sí no quepa duda. Hoy es necesario generar una nueva estructura para la ciudad, una nueva, pero eso se tiene que hacer de manera seria, con estudios técnicos, para no venir a dar palos de ciego. Y ahora, dicen que es que si va al consejo, allá le quieren colgar toda la clientela, pedir puestos y de todo, pero resulta que si no va al consejo, acá dentro de la alcaldía también hay otros igualitos a los concejales, que también van a montar estructura, clientela, y van a sesgar esa reforma. Me explico, esa reforma, en mi criterio, no es la reforma que necesita la ciudad, porque no es seria. Así como está, no hay nada serio. Simplemente obedece más a unos intereses de otras personas, de otros grupos, para poder estructurar clientela, porque vienen las elecciones del Congreso y usted mueve, si tiene trabajadores a quienes pedirle votos. Presiona para los votos. Y viene la próxima alcaldía, y entonces habrá que ver a quién le están estructurando la próxima alcaldía. ¿Van a haber nuevas secretarías en esa reforma? Sí, ellos plantean que hay unas 3 nuevas secretarías, una de desarrollo económico, que obviamente sí se necesita, es un error haber nosotros cancelado todo el tema de fomento económico. También va a haber una de paz y convivencia, llaman ellos, ¿cierto? Y no recuerdo la otra en ese momento cómo se llama, perdón que lo olvidé, pero son 3 nuevas secretarías que ellos dicen que va a existir. Ahora, lo que uno se pregunta es lo siguiente, es otra de las cosas: ¿en qué marco se hace esta reforma? ¿Esta reforma se hace en el marco del Estado Social de Derecho? ¿Se piensa así? ¿O se piensa en el marco del Estado neoliberal? Y en el marco del Estado neoliberal es gravísima la situación, porque lo que van a pretender es ellos armar unas secretarías donde finalmente van a haber unas cabecitas allí, pero toda la función pública la van a hacer a través de alianzas público-privadas, entregándoselos a los privados. Y yo le voy a dar un ejemplo. La Secretaría de Vivienda, que la van a llamar Hábitat, esa Secretaría de Vivienda hoy, por ejemplo, corre grave riesgo, porque hoy está lista la ciudad, y así la dejó Guerrero, para todo el sector de la construcción, que son unos buitres y que vienen a despojar a todo el mundo de su territorio, de su terreno y de su vivienda, entonces, para construir ellos allí y llenarse los bolsillos. Entonces, Camacol y todos sus aliados están detrás de ellos, toda la constructora Jaramillo Mora, etcétera, etcétera, el Cemento Sargos, todas las alianzas, eso se llama alianza fiduciaria, para construir, por ejemplo, los planes parciales de San Pascual y todo eso. Entonces usted ve a toda esa gente ahí aliada con las bocas así abiertas, esperando pues para pegar el zarpazo, y ellos podría ser
que esta Secretaría de Vivienda se la entreguen todos los programas y proyectos que tendría que ser para garantizar vivienda, todo lo hagan a través de alianzas público-privadas. Grandes negocios. Grandes negocios. Y no le quepa duda que posiblemente vamos hacia allá, porque esto viene estructurado del gobierno de Guerrero. El gobierno de Guerrero es lo más malo, lo más perverso que... Bueno, le pregunto, para ir terminando nuestro programa, concejal Patricia Molina, empresas municipales de Cali, conclusiones de esos debates a la gerente y a el tema de pérdida de agua, ¿en qué concluyó? Miren, al parecer por ahora en nada, pero nosotros seguimos pidiéndole a los agentes de control, Contralorías, y estamos nosotros recaudando toda la información. ¿Y si hay labor de la Contraloría y los entes de control? Mira, ¿resultados? Usted sabe muy bien cómo es el tema de las Contralorías aquí, ¿no? La Contraloría, digamos, General de la Nación es la que nos tiene que, digamos, aportar frente al tema del señor de Yopal, que vino, porque obviamente hay hechos ocurridos en Yopal. Hay algunas denuncias en la Contraloría departamental de allá, de Casanare, y pues con fundamento en ellos pues pedimos a la Contraloría pues que actúe. Entonces hay digamos unas peticiones que se están adelantando a través del senador Alexander López, creo que él está en eso, y nosotros seguimos adelante investigando, pero yo creo definitivamente que la gerente para Encali no es esa señora Cristina Arango. Ella no es la gerente para Encali. ¿De dónde viene Cristina Arango? Cristina ¿Viene Arango, a cumplir la labor que necesitamos los caleños en las empresas municipales, el rescate de la empresa? Mire, yo pienso que Cristina Arango es un gol que le metieron al alcalde Armitage, porque es una delegada de Guerrero, de Rodrigo Guerrero, para venir a finiquitar negocios que de pronto a Rodrigo Guerrero y su gente le interesa muchísimo. Entonces yo creo que Cristina Arango se aparta totalmente de los propósitos expresados por el alcalde Armitage, que quiere, digamos, rescatar la empresa, rescatar en Cali. Yo creo que ella se aparta totalmente porque el solo hecho de la gente que nombró en estas gerencias lo demuestra. Entonces es una persona autoritaria, es una persona muy prepotente, elitista, nada apegada al pueblo, no es popular, no le interesa la clase popular, no le interesa lo que sufre la gente. Entonces, cuando uno no tiene, digamos, una sensibilidad social y para manejar una empresa que es netamente su función es social, ahí no hay nada que hacer. ¿Cómo entender la posición del alcalde Armitage, que dice que hay que defender en Cali, que se debe mantener pública, que no va a permitir vender el componente de telecomunicaciones, que hay que seguirla defendiendo, que tiene que generar grande rentabilidad frente a su acción, frente a su discurso, frente a lo que él pretende mostrar a los caleños, en contravía de lo que es usted determina hoy de lo que es la gerente Cristina Arango? Mire, yo creo que ahí entra a jugar un papel muy importante la junta directiva. Realmente la junta directiva es mando sobre la gerente, es mando, es quien ordena a la gerencia. Y yo creo que la junta directiva le va a tocar poner, digamos, a la gerente, la va a tener que encargar. ¿Y si hay quien en la junta directiva pueda venir a colocar? Yo creo que, digamos, en la administración anterior encontramos muchos escándalos nacidos desde la junta directiva. Claro que sí, pero el alcalde Armitage, digamos, ha nombrado una serie de personas allí que yo creo que con ellos podríamos intentar. Yo creo que hay que evaluar un poco los representantes de la población, de los vocales de control. Yo sí quisiera que eso se revisase, porque sí me parece injusto. Yo conozco los vocales de control más antiguos, los que han luchado con todo, y jamás José Grimaldo, uno de los más destacados, son tenidos en cuenta para nada. En nada los tienen en cuenta. Yo no sé esos otros vocales de dónde habrán salido, pero eso sí también tenemos que evaluarlo. Yo creo que se tiene que respetar a los ciudadanos en ese sentido, y los ciudadanos son los que tienen elegidos a sus vocales de control. Entonces, en esa parte yo pienso que hay que revisarlo, pero están personas en las cuales yo confío. Por ejemplo, está Juan Manuel Pulido. Juan Manuel Pulido es un hombre, es gerente de empresas municipales, que se puso la camiseta con nosotros del lado del pueblo y los trabajadores en el año 2001, y gerenciando la empresa logró demostrar que la empresa era totalmente viable, y lo que querían era rapársela desde el gobierno nacional cuando estaba en ese momento Ricardo Cobo como alcalde, que lo que más quería Ricardo Cobo, obviamente de la mano con Pastrana, era llevarse a nuestras empresas municipales de Cali. Termino preguntándole, ¿en Cali, en manos del alcalde Armitage, se mantendrá pública, sí o no? Mire, mi corazón quiere esperanzarse en que así sea, y él lo ha dicho con mucha vehemencia, pero lo único cierto es que ya los primeros pasos han sido equivocados, como el nombramiento de Cristina Arango.
porque entregarle a Cristina Arango la posibilidad de nombrar otros gerentes como lo que lo ha hecho ha sido grave. Yo quisiera creer que con la Junta Directiva vamos a tratar de enderezar, y ahí es que le corresponde a la Junta Directiva poner en cintura a Cristina Arango. Doctora Patricia Molina, concejal de Cali, la mujer más vehemente en ese consejo en la defensa de lo que tiene que ver con lo público. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el Tester. Muchísimas gracias, Alex, por mantener este programa, por hacerlo de la forma en que lo hacen, porque es la única manera en que la gente puede entender todo lo que realmente le sucede. Muchas gracias a usted y a nuestros televidentes. La invitación para el próximo martes para que sigamos analizando estos temas, que son temas candentes que nos permiten entender cuál es la dinámica de lo público, en dónde estamos los ciudadanos dentro de este carrusel de lo público. Hasta el próximo martes, 8:30, aquí en el Tester, que ve lo público. ...480.28 kilovatio hora... Canal Universitario presentó el anterior programa.